En la vasta extensión del desierto egipcio, un faraón se atreve a desafiar el tiempo con una obra maestra monumental. Ramsés II, el gran constructor y guerrero, se erige en el corazón de la historia, un titán que no solo conquistó territorios, sino que también dejó su impronta en la eternidad. Su ambición, un eco que resuena a través de los milenios, nos revela la esencia de una civilización que consideraba al faraón no solo como gobernante, sino como Dios viviente. La construcción de Abu Simbel, un acto de devoción y poder, se revela en cada bloque de granito, en cada trazo de su imponente fachada. Las manos de miles de trabajadores, fervientes y dedicados, transformaron la roca en un santuario, un lugar donde lo divino y lo humano se entrelazan. Aquí, en este templo dedicado a Ra, el dios del sol, se forjaron las conexiones espirituales que definieron la vida cotidiana de los egipcios. Cada oración, cada ofrenda, resonaba en estos muros, brindando al pueblo un sentido de pertenencia, una unión con el cosmos. En el horizonte, el sol se alza, y su luz baña los colosos que custodian la entrada. Pero no solo son guardianes de piedra, son testigos del tiempo, observadores del ciclo eterno que une la existencia de los mortales con la grandeza de lo celestial. ¿Qué pensamientos cruzarían por la mente de un egipcio al contemplar estos rostros esculpidos, eternos en su vigilia, mientras el día se fundía con la noche? El templo de Abu Simbel no es solo un monumento, es un faro de la cultura egipcia, una manifestación de su devoción, su arte y su visión del mundo. En cada rincón, en cada sombra que se desplaza, se siente la vibración de un pasado que aún palpita. A medida que el sol se desplaza, sus rayos parecen bailar entre las esculturas, recordándonos que la verdadera grandeza no solo reside en la piedra, sino en la historia que estas estructuras cuentan. Así como las estrellas guían a los navegantes, la historia de Ramsés II nos lleva a las arenas de Abu Simbel. Con su monumentalidad establecida, exploremos las maravillas arquitectónicas que hicieron de este templo un símbolo eterno. Cada piedra de Abu Simbel es un testimonio de la genialidad humana, donde arte y ciencia convergen. Este majestuoso templo, esculpido en la roca, se erige como un faro de ingenio, un eco de la audacia de quienes soñaron y moldearon su esencia. Imaginemos a los antiguos arquitectos, trazando líneas en la arena del desierto, visualizando un monumento que no solo perduraría, sino que también celebraría la danza eterna del sol. El diseño de Abu Simbel es un poema en piedra, donde cada bloque cuenta historias de armonía y proporción. La fachada, con sus 4 colosos que vigilan el horizonte, refleja un equilibrio perfecto entre la naturaleza y la creación humana. Estos titanes de granito, cada uno de ellos de 17 metros de altura, parecen desafiar no solo a la erosión del tiempo, sino también a la misma idea de la mortalidad. ¿No es acaso un acto de resistencia, un grito que trasciende generaciones? Pero la maravilla de Abu Simbel no se detiene en su grandiosidad física. La ingeniería antigua que sostiene su magnificencia es un testimonio de la inventiva humana. Los constructores, con herramientas rudimentarias, se enfrentaron a desafíos titánicos, la dureza de la roca, las inclemencias del clima y el tiempo que, como un río incesante, fluye sin compasión. Sin embargo, con precisión milimétrica, lograron esculpir un espacio que se alinea con la danza del sol. Cada año, bajo los rayos dorados del amanecer, el sol se cuela por las puertas del templo, iluminando el santuario interno en un ritual de luz y sombra. Este fenómeno, conocido como la alineación solar, no es meramente un espectáculo visual, sino una manifestación del profundo simbolismo del sol en la cultura egipcia. El sol, Ra, el dios supremo, era visto como el dador de vida, fertilidad y poder. En este templo, la luz solar se convierte en un canal que conecta lo divino con lo terrenal, un momento de comunión que reverbera en el alma de la civilización. Así, Abu Simbel se eleva no solo como un monumento a la grandeza de un faraón, sino como un punto de convergencia entre el cielo y la tierra.
Su alineación con el Sol nos recuerda que cada cultura tiene sus propios templos, desde los majestuosos zigurats mesopotámicos hasta las pirámides de Teotihuacán, donde los hombres buscaron reflejar el orden del cosmos en la estructura de su existencia. Con esta base arquitectónica, descubramos cómo los antiguos egipcios se conectaban con su cosmos a través de rituales y celebraciones. En el eco de sus cantos, en la vibración de sus danzas, encontramos la esencia de una civilización que miraba hacia el cielo, buscando respuestas en las estrellas y en el fulgor del sol. Cuando el sol se alza en el horizonte, no solo ilumina la piedra, despierta el alma de un pueblo. En la danza interminable de los astros, el equinoccio de primavera emerge como un momento sagrado, un instante en el que la luz y la sombra encuentran su equilibrio, un susurro celestial que invita a la reflexión y la celebración. En este día, cuando el día y la noche se entrelazan en una sinfonía de equidad, los antiguos egipcios alzaban sus miradas hacia el cielo, expectantes. Era un fenómeno que hablaba a sus corazones, la alineación solar, un abrazo cósmico que marcaba el renacer de la vida. A través de este evento, el sol se convertía en el mensajero de la fertilidad, prometiendo abundancia en un mundo donde la tierra, despierta de su letargo invernal, comenzaba a florecer. Los rituales de esta época eran un reflejo de sus creencias más profundas. En la orilla del Nilo, los sacerdotes con vestiduras ceremoniales se preparaban para rendir homenaje a Ra, el dios del sol, que iluminaba sus días y guiaba sus noches. Con cada invocación, cada ofrenda, desataban un torrente de energía mística, impregnando el aire de un sentido de esperanza. Las danzas y los cánticos reverberaban en la arena, mientras las almas se unían en un solo latido, celebrando el ciclo eterno de la vida. La conexión entre el sol y la fertilidad era palpable, en cada rayo de luz, en cada gota de rocío, los antiguos veían la promesa de una cosecha generosa. A medida que el sol ascendía, la tierra respondía, y los campos se vestían de verde, un lienzo vibrante de posibilidades. Las semillas, abrazadas por la cálida tierra, germinaban con la fuerza de una nueva vida, un testimonio del poder del sol y la devoción de un pueblo. Arqueólogos y estudiosos han desenterrado las huellas de estos rituales, testigos silenciosos de una civilización que comprendía la danza del universo. En las inscripciones de las paredes de los templos, se narra la veneración, la devoción, la unión entre el hombre y lo divino. Cada símbolo grabado, cada figura esculpida, nos habla de una conexión profunda con el cosmos, donde la espiritualidad y la naturaleza se entrelazan en un abrazo eterno. Habiendo explorado la grandeza del templo, ahora descubramos cómo este espacio sagrado se convierte en un escenario de rituales cósmicos. Con la espiritualidad en el aire, es hora de investigar cómo la ciencia y la matemática sustentaban estas creencias. En el cruce de la religión y la ciencia, los antiguos egipcios trazaron mapas del cielo. Habiendo comprendido el significado espiritual de su cosmos, exploramos las mentes brillantes que lo descifraron. En las arenas doradas de Egipto, donde el sol se alza como un dios y el Nilo serpentea como la sangre de la tierra, se cultivó un profundo conocimiento matemático y astronómico. Los sacerdotes, guardianes de la sabiduría, se convirtieron en astrónomos de su tiempo, observando, midiendo y registrando los movimientos celestiales. Sus herramientas eran tan sofisticadas como sus jeroglíficos, que hablaban de un mundo donde el número y el cielo danzaban en armonía. Con sistemas numéricos que rivalizaban con los grandes logros de civilizaciones contemporáneas, desarrollaron un calendario único, un compás que guiaba la vida cotidiana y los ciclos de la agricultura. ¿Cómo pudieron, sin telescopios ni calculadoras, calcular las estaciones y predecir las inundaciones del Nilo, que eran el latido vital de su existencia? Los templos, imponentes y geométricamente precisos, se erigieron como testigos de este ingenio. Cada piedra, cada medida, era un reflejo de la matemática que los sacerdotes dominaban. La construcción de estas maravillas no solo fue un acto de devoción, sino un testimonio del profundo entendimiento del espacio y la forma. ¿Cómo se unieron la fe y la razón en un solo acto de creación?
El legado de sus descubrimientos se transmitió a través de generaciones, un hilo dorado que conectaba el pasado con el futuro. Los egipcios dieron vida a conceptos que perduran en el tiempo, como las fracciones y la geometría, sentando las bases para el conocimiento que florecería mucho después de que las pirámides dejaran de ser levantadas. Las inscripciones en las paredes de sus templos no solo cuentan historias de dioses y faraones, sino que también revelan un universo donde la ciencia y la curiosidad coexistían. Las herramientas utilizadas, desde las simples cuerdas para medir hasta los complejos astrolabios, nos hablan de una civilización que miró hacia las estrellas, buscando respuestas a preguntas que aún resuenan en nuestra búsqueda de conocimiento. Con un legado científico establecido, veamos cómo la grandeza de Ramsés II marcó la historia de Egipto. En la historia de Egipto, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Ramsés II, el faraón que se convirtió en leyenda. Su vida, una sinfonía de gloria y ambición, se desplegó en el vasto lienzo del antiguo Nilo, donde los dioses y los mortales se entrelazan en un baile eterno. Nacido en el esplendor de la dinastía 19, Ramsés ascendió al trono con una determinación que lo catapultaría a la inmortalidad. Con solo 25 años, se convirtió en rey, un joven que se enfrentaba a un imperio lleno de retos. Las arenas del tiempo fueron testigos de su genio militar, pues lideró a sus tropas en batallas que resonarían por siglos, como la famosa batalla de Cadés, donde su astucia y valentía lo elevaron al panteón de los grandes conquistadores. Pero su legado no solo se tejió en victorias bélicas. Ramsés II fue un arquitecto de la cultura, un visionario que entendió el poder de las imágenes. Desde las estelas que narraban sus hazañas hasta los templos que honraban a los dioses, cada piedra que erigió fue una declaración de su grandeza. Las esculturas que lo representaban, con su figura imponente y su mirada serena, se convirtieron en íconos de un poder divino, un recordatorio de que el faraón era, en esencia, un dios entre los hombres. Mientras el Nilo fluía, también lo hacía su influencia. Ramsés II no solo luchó, también firmó el primer tratado de paz conocido en la historia, un pacto con los hititas que selló un nuevo amanecer para su pueblo. Así, la guerra y la paz se entrelazaron en su reinado, mostrando que incluso los más poderosos pueden buscar la armonía en un mundo de caos. La muerte, sin embargo, no marcó el final de su historia. Tras su partida, el eco de su grandeza reverberó a través de los siglos. Divinizado por sus súbditos, Ramsés II fue adorado como un dios, su figura inmortalizada en frescos y relieves que contaban su saga. En el arte, su esencia perduró, como un faro que guiaba a generaciones hacia un pasado glorioso. ¿Qué significa ser recordado como un dios? Quizás se trata de dejar huellas en la historia, de ser un puente entre lo humano y lo divino. Hoy, al contemplar los vestigios de su imperio, su legado sigue vivo. Las historias de Ramsés II nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Qué huellas dejamos en el tiempo? ¿Qué relatos contarán las generaciones futuras sobre nosotros? Así, al mirar hacia el horizonte del pasado, encontramos en Ramsés II no solo un faraón, sino un símbolo de aspiraciones eternas, de la búsqueda del poder y la inmortalidad. Habiendo explorado la ciencia y la espiritualidad, ahora es el momento de conocer al rey que unió ambas esferas. Con su legado en mente, descubramos cómo su historia se entrelaza con el descubrimiento y el renacimiento de Abu Simbel. En el siglo XIX, un antiguo secreto dormido fue revelado, dando nueva vida a un monumento olvidado. En las arenas del desierto egipcio, bajo el ardor del sol, el viento susurraba historias de grandeza y divinidad, mientras el mundo moderno aún ignoraba el esplendor que se escondía en las profundidades del Nubia. Fue un arqueólogo, el suizo Johann Ludwig Burckhardt, quien, como un farero en la noche, encendió la chispa de un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Su intrépido viaje le llevó a vislumbrar las majestuosas esculturas de Abu Simbel, emergiendo de su letargo como titanes de piedra, recordándonos que la memoria del pasado nunca está realmente perdida.
A medida que los ecos de la antigüedad reverberaban en su hallazgo, se gestaba un nuevo propósito, la arqueología, aquella noble disciplina que, con pinceladas de pasión y rigor, busca reconstituir lo que el tiempo ha erosionado. Con cada excavación, cada fragmento recuperado, se tejió un hilo dorado entre el ayer y el hoy, restaurando no solo la estructura física del templo, sino también la esencia de un tiempo que había sido, por un breve instante, olvidado. La humanidad se unió en un esfuerzo colectivo por preservar este legado, un acto de amor hacia lo que nos hace ser y recordar. Sin embargo, la transformación de Abu Simbel no terminó en su rescate. Con el paso de las décadas, las puertas de ese sagrado santuario se abrieron al mundo, transformándose en un destino turístico, un crisol de culturas donde viajeros de todas partes se rendían ante la magnificencia de su arquitectura. En cada visita, cada mirada, una nueva historia se tejía, fusionando el fervor antiguo con la curiosidad contemporánea. Este intercambio de miradas entre el tiempo y el espacio dejó huellas profundas en la cultura local, insuflando vida en la economía y, a la vez, recordándonos que la historia no es solo un eco distante, sino un puente que une generaciones. Reflexionemos, entonces, sobre la importancia de preservar la historia. ¿Qué significa realmente recordar? En un mundo que avanza a pasos agigantados, donde el ruido del presente puede ahogar las voces del pasado, el acto de salvaguardar estos monumentos se convierte en un acto de resistencia. Nos enseñan sobre nuestra humanidad compartida, sobre las esperanzas y los sueños, las luchas y las victorias de aquellos que nos precedieron. Así, la historia se convierte en un espejo en el que los rostros de los antiguos egipcios se entrelazan con los nuestros, recordándonos que, en última instancia, todos somos parte de esta vasta narrativa. Mientras contemplamos la grandeza de Abu Simbel, su legado se presenta ante nosotros como un faro en la oscuridad, iluminando el camino hacia una comprensión más profunda de quiénes somos. Con el eco del pasado resonando, exploremos los misterios que aún rodean a este antiguo templo, y dejemos que su luz nos guíe en la búsqueda de nuestro propio ser en el vasto cosmos de la existencia. Cada alineación cuenta una historia, pero ¿cuál es la verdadera detrás de la majestuosidad de Abu Simbel? En el corazón de este templo, donde la piedra se encuentra con el cielo, se despliega un misterio antiguo, la alineación solar que, 2 veces al año, baña en luz a las deidades esculpidas en su fachada. Los arqueólogos, como astrónomos en la sombra, han ofrecido diversas teorías sobre este fenómeno. Algunos sugieren que fue concebido como un símbolo de reverencia a Ra, el dios del sol, mientras que otros proponen que la alineación servía como una herramienta para marcar el cambio de estaciones, un recordatorio de la danza incesante del tiempo. Sin embargo, este debate se extiende más allá de las teorías. Se entrelaza con la pregunta fundamental, ¿cuál era la intención detrás de esta prodigiosa obra? ¿Era un acto de devoción, una celebración de la vida, o quizás un intento de dominar el tiempo mismo? La controversia persiste, como un eco que resuena en los pasillos del conocimiento, y los arqueólogos se encuentran en una encrucijada, tratando de desentrañar las intenciones de una civilización que nos observa desde el pasado. En la actualidad, el interés por la astronomía antigua resurge, y Abu Simbel se convierte en un faro que guía a aquellos que buscan entender la conexión entre la humanidad y el cosmos. Este templo no es un mero vestigio, es un legado que inspira a generaciones. Sin embargo, la curiosidad no se detiene aquí. A lo largo y ancho del mundo, otros sitios de alineación cuentan sus propias historias, Stonehenge en Inglaterra, Chichén Itzá en México. Cada uno de ellos, como un capítulo en un vasto libro cósmico, nos invita a cuestionar, ¿qué nos dicen estos monumentos sobre nuestra relación con el universo? Pero, ¿qué es el conocimiento en la arqueología sino un camino lleno de especulación? A medida que desenterramos el pasado, nos enfrentamos a la realidad de que nuestras interpretaciones son, en última instancia, reflejos de nuestra propia humanidad. Las sombras del pasado nos instan a contemplar no solo lo que sabemos, sino lo que aún debemos descubrir.
Con estas preguntas en mente, reflexionemos sobre el significado de la conexión humana con el cosmos. ¿Estamos preparados para escuchar las historias que el universo tiene para contarnos y qué revelaciones emergen cuando alineamos nuestras miradas hacia el cielo? Bajo el sol eterno, nos encontramos en un cruce de caminos entre el pasado y el futuro. Las antiguas culturas, con sus ojos levantados hacia el cielo estrellado, tejían relatos que conectaban la Tierra y el cosmos, como un hilo dorado que une el destino de la humanidad con la vasta inmensidad del universo. En cada piedra esculpida, en cada ritual celebrado, resuena la búsqueda de significado que trasciende el tiempo y el espacio. Habiendo explorado los misterios de la alineación, ahora reflexionamos sobre lo que esto significa para nosotros hoy. ¿Qué podemos aprender de aquellos que, hace milenios, miraban las mismas constelaciones que nosotros? En sus creencias, sus mitos y sus monumentos se hallan las respuestas a las preguntas fundamentales de nuestra existencia. La reverencia hacia la naturaleza, el respeto por los ciclos de la vida y la búsqueda de la armonía con el cosmos perduran como un eco en nuestra propia búsqueda de identidad. El conocimiento antiguo, lejos de ser un vestigio olvidado, emerge como un faro que ilumina nuestro camino en un mundo que a menudo parece desprovisto de dirección. En un tiempo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados, la sabiduría de nuestros antepasados nos invita a pausar, a contemplar y a redescubrir nuestra conexión con la Tierra. La investigación arqueológica se presenta entonces no solo como un viaje al pasado, sino como una herramienta vital para entender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. A medida que la ciencia y el arte de desenterrar lo antiguo continúan desarrollándose, se nos da la oportunidad de preservar un patrimonio invaluable. Cada hallazgo es un susurro del pasado, un recordatorio de que el legado de Abu Simbel y otros monumentos no es solo un testimonio de la grandeza humana, sino un llamado a cuidar de nuestro entorno y a valorar el conocimiento que fluye a través de las generaciones. En la búsqueda de la verdad y la belleza, la relación del ser humano con el universo se convierte en un viaje de evolución constante. Desde las primeras civilizaciones que se maravillaron ante el misterio del cielo hasta nosotros, que ahora comprendemos más de lo que nunca se imaginó, cada paso hacia adelante se basa en los cimientos del pasado. ¿Qué legado dejaremos a las futuras generaciones? A medida que nos alejamos de Abu Simbel, recordemos que el legado de las antiguas civilizaciones vive en nuestro entendimiento del cosmos. En cada rincón de nuestra existencia, en cada estrella que brilla en la noche, se encuentra una invitación a explorar, a cuestionar y a maravillar. La naturaleza y el universo, en su danza infinita, nos recuerdan que somos parte de un todo sublime, un viaje compartido que trasciende el tiempo. Y así, bajo el sol eterno, continuamos nuestro camino hacia lo desconocido, con la esperanza de que, al mirar hacia el cielo, encontremos no solo respuestas, sino también el sentido de nuestra propia historia.